Hola, mi nombre es Vera Lucía Alonso y en este video voy a presentar los derechos humanos y de las niñas y niños en México. Soy estudiante de la Escuela Normal Vicente Guerrero y este video se lleva a cabo por la materia Formación Ciudadana. Para empezar con la presentación nos preguntamos, ¿qué son los derechos humanos? Según la CNDH, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva y resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidas dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Nos dice también que son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, están previstos en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicado el 4 de diciembre de 2014, la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derecho y, en su artículo 13, de manera enunciativa, y no limitativa, señalan los siguientes derechos. El derecho a la vida, a la superación y al desarrollo. De prioridad, a la identidad, a vivir en una familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a la protección de la salud y a la seguridad social, a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a la educación, al descanso y al esparcimiento, a la libertad de convicciones étnicas, pensamientos, conciencia, religión y cultura. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho de participación, derecho de asociación y de reunión, por mencionar algunos. ¿Por qué nos enfocamos en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México? Porque la licenciatura que estamos abordando, la licenciatura que estoy estudiando, es la licenciatura en educación preescolar. Esta materia de formación ciudadana se lleva a cabo durante el séptimo semestre de esta licenciatura. Y para eso es muy importante reconocer cuáles son los derechos de las niñas y niños en México. Durante el primer foro, jugar es un derecho, según el diario MBC Noticias. Este primer foro realizado en la Ciudad de México el 28 de mayo del 2019, Día Mundial del Juego. Nos dice, jugar es un derecho. Se determinó que en este país se vulnera el derecho constitucional de las niñas, niños y adolescentes al juego, debido principalmente a factores como la pobreza, la violencia y los entornos poco propicios para el juego. Nos dice que este derecho es muy importante. ¿Por qué? El derecho al juego como elemento clave para la construcción de paz y lograr el pleno desarrollo físico, emocional, social, educativo de niñas y niños, además de que previene la violencia y ayuda a la superación de episodios traumáticos. Sin embargo, este es uno de los derechos con mayores rezago en el país. Algunos de los factores, como ya les mencioné, pobreza, violencia y entornos poco propicios para el juego. Se muestran algunas imágenes en la diapositiva. ¿Por qué entornos poco propicios para el juego? Uno, por la pobreza. Otra cosa es por la violencia y otra porque algunos de estos fueron diseñados por adultos y no cumplen con algunas especificaciones que los niños desearían. Citamos algunos puntos de una noticia.
En México, al menos 6 de cada 10 menores de entre 1 y 14 años de edad han sufrido alguna agresión psicológica o castigo físico por parte de algún miembro de su hogar, de acuerdo al informe anual de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF 2019. Según los datos del reporte presentado, 4 menores de edad son asesinados diariamente en México y 2 de cada 10 personas desaparecidas son niñas, niños y adolescentes. A través de un video para presentar este diagnóstico, el representante de UNICEF en México dijo que 1 de cada 2 menores ha sufrido golpes, patadas o puñetazos en la escuela. Estas gráficas y estos números en verdad que causaron un impacto en mí que fue sorprendente, porque en la actualidad muchas de las personas no estamos tan en contacto con estas noticias, no estamos tan enterados, nos gusta enterarnos más de chismes, más de otras cosas, de lo que realmente importa. Y ver estas gráficas sí son alarmantes para todo, para todos, perdón, porque entonces la seguridad de las niñas y los niños en México no está garantizada de ninguna manera. Se muestra una imagen del maltrato hacia un niño. De verdad que es desgarrador ver estas imágenes. Cosas tristes de tantos números que sí nos tienen que afectar y sí nos tienen que doler a todos los mexicanos, porque son números, son cifras que en realidad sí ocurren en el país y que ocurren diariamente. Pero, ¿cómo atender a todo esto? Buscando información a acciones concretas, porque uno busca qué acciones se han llevado a cabo en México para atender, para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños en México. Y aparecen foros que se han llevado a cabo, aparecen muchísimas reuniones, pero en realidad algo llevado a la práctica como tal, no encontré información. Sin embargo, no se debe menospreciar estas fundaciones y a la población en general. Por ejemplo, la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, es el órgano que debe garantizar los derechos de todos los mexicanos por igual. En la página oficial del Gobierno de México, 25, que tiene el fin de garantizar los derechos, que están agrupados en 4 dimensiones utilizadas por UNICEF, que son la supervivencia, el desarrollo, protección y la participación. Todo esto para garantizar no leer noticias malas acerca de la violación de los derechos en México. Estas fundaciones son muy buenas, es cierto, pero la mayoría de nuestro país, en donde realmente se necesita, en donde los lugares son muy lejanos, en donde son tan violentados los derechos de todos los humanos, no llegan estas fundaciones y no hay un órgano en sí que los pueda. También estas son tus obligaciones como mexicanos. Por eso, la importancia de la enseñanza de la formación ciudadana desde el preescolar. Entendamos, sino como la formación en valores, en derechos y en obligaciones.